Seguimos aquí con el diálogo debate. Acá a mi izquierda tengo a Ángela Paloma Martín. Es doctora en estudios de género, fue jefa de gabinete en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Hoy dirige el Departamento de Comunicación Ejecutiva y Liderazgo Público en Redeia. Y a mi ahora más izquierda, Ricardo es consultor político con amplia experiencia y trayectoria en Latinoamérica y en Estados Unidos, donde vivió casi 20 años, ¿verdad, Ricardo? Profe de la George Washington University, y hoy la idea ahora, ellos están súper automoderados, y la verdad es un lujo, pero sí que le pedimos a Ricardo, que hable un poquito más de Donald Trump, y a Ángela que nos hable un poquito más de Kamala Harris. Gracias. Bueno, es un gran gusto. También tengo un nexo con el programa, con el MSPC. En Washington hace como 14 o 15 años tuve el gusto de ser, no sé, una especie de anfitrión del programa y de diseñar, por así decirlo, algunos cambios y después he mantenido una amistad de toda la vida con Carlos y bueno, y por extensión hacia el programa y de vez en cuando me invitan. Y, a ver, yo voy a hacer un intento real eh, por tratar de meterme en el personaje. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque Trump es una figura muy caricaturizable. Y después la caricatura la hacemos sobre los votantes de Trump. Y aquí comienzo a entrar en sustancia. Porque pensamos, muchos, que los votantes de Trump son misóginos, homófobos, racistas, y puede que haya un buen grupo también, ¿no? Chistes aparte, pero no todos, no todos. Joan, me encantó, dijo en un momentito y se les perdonan cosas. Entonces, y Trump tiene algunas características en esta breve introducción que hace que se le perdonen cosas. Una es su autenticidad. Su pose no solamente es la polarización, sino su pose de que es como es, de que no tiene filtros, de que dice las cosas como son, cosa que también se conecta con que la gente, el primer día en el 2015 que yo dije, acá hay algo muy potente, fue cuando escuché un grupo focal diciendo personas, es que él es como yo. Ya hoy es más normal, pero mi cerebro me iba a explotar hace 9 años. ¿Cómo que es como tú? Es billonario, hace lo que le da la gana, no tiene reglas, ¿verdad? Ya desde hace muchos años decimos que vivimos en sociedades donde los ricos tienen unas reglas o la élite o los que no nos gustan y los demás no. Y la gente decía, es como yo, dice las cosas como yo, sin filtro, no las piensa mucho. Entonces, hay un valor ahí en él, con lo cual algunos de sus votantes que no cumplen todas las características del extremo, dicen, bueno, pero es que los otros son peores. O, bueno, es que se le va la lengua. Él no es tan así. Y acá hay un tema poderoso. El segundo tema poderoso es que el hombre es magnético. No podemos dejar de hablar de él. En el mundo digital esto es muy poderoso. En el mundo que vivimos, no en el mundo digital, esto es muy poderoso. Yo entiendo que hay dos grupos de votantes menos estudiados que son los que le pueden dar la victoria. Primero, los que no lo quieren tanto y entienden que los demócratas podrían tener mejores políticas públicas para ellos mismos, pero de todas formas terminan diciendo, bueno, pero el hombre la verdad es que lo han tratado de, a ver cómo digo algo que no sea grosero, lo han tratado de detener, lo han tratado de fregar, lo han acorralado, también le han hecho la vida imposible, mira, casi lo matan, y entonces, pues este hombre se merece otra oportunidad. Entonces, eso es poderoso. Estamos hablando de grupos de votantes que no lo quieren. Esto es más complicado porque como también Joan adelantó, esto se va a decidir probablemente por milésimas. Probablemente se va a decidir por 5.000, pues, de verdad, por 5.000 musulmanes en Michigan, 15.000 inmigrantes de tercera generación en Arizona y cosas así. Entonces, es por milésimas. Entonces, estos grupos importan. Entonces, hay ese deseo de hablar de Trump todo el día es poderoso porque además logra minimizar al adversario. La elección es sobre Trump, es Trump sobre Trump, gana Trump o pierde Trump, hablamos de Trump, nos gusta Trump, lo único que hace, vamos a ver si generamos algo de debate, ella sabe que la adoro, es en serio, pero lo único que hace Kamala es hablar de Trump. Y eso también los votantes en un momento dado, un grupo de votantes dice,
que esta mujer no dice nada, esta mujer no agrega nada. Esta mujer lo que quiere es venir a decirnos tal y cual cosa. El tercer y cuarto elemento, y dejo algo para la presentación, es que el hombre no tiene matices, es una hipérbole permanente. Entonces, él dice que la mejor economía del mundo mundial es la suya y punto, y se acabó, y no hay datos que puedan contrarrestar esto. Y en todo caso, los datos tuyos son mentira porque son los datos de la pandemia, pero habíamos construido la mejor economía del mundo. ¿Y qué Reagan? Estoy yo y Abraham Lincoln acá, más o menos, por ahí. Y en serio, y eso le gusta a la gente por lo que también adelantó Joana, que no tengo el gusto de conocer. Pero adelantó Vika, este escenario de incertidumbre. Viene alguien a darme tranquilidad. Es un tipo de liderazgo que viene a darnos tranquilidad, nos viene a dar seguridad, nos viene a dar certeza, nos viene a decir, sí hay una solución. ¿Tú qué piensas que la economía va mal? Sí hay solución. ¿Tú qué piensas que puede haber una tercera guerra mundial? Sí hay solución. ¿Tú que te preocupas por los inmigrantes ilegales venezolanos en Colorado? Sí hay solución. Y finalmente es un hombre que se atreve a definir enemigos, y enemigos grandes y pequeños, medianos, mundiales. Y entonces, en el caso de él, el tema de América Primero no es un eslogan bobo, porque América Primero, no importa si han ido 1000 o una vez a Estados Unidos o nunca, se pueden imaginar rápidamente que América Primero lo han usado 700 políticos en la humanidad. Pero América Primero, cuando yo soy capaz de enfrentar la agenda globalista, cuando yo soy capaz de decir que de verdad hay que producir acá, así sea aumentándole los impuestos a quien sea, cuando hay que detenerle el cuento a China, cuando me enfrento a Facebook y a Twitter, antes de que ahora Twitter me ayude, pero antes no me gustaba, cuando me enfrento a Google, cuando me enfrento a las farmacéuticas, cuando me enfrento a los bancos, entonces eso hace que el hombre pequeño también diga, pero mira, hostia, este nos va a ayudar a enfrentarnos a los grandes, que es lo que yo quiero, porque los grandes son o deben ser los que me han perjudicado. Entonces, el liderazgo de Trump solo podemos entenderlo desde la narrativa. Esto tenemos que hablarlo varias veces. La narrativa, esto es un máster muy prestigioso, ya dije que me encantaba, pero la narrativa usualmente es una palabra muy manoseada en el mundo de la comunicación política, porque tendemos a pensar que es solamente la idea de contar historias. Y yo ayer me encontré a Michigan en una señora que me dijo que su hijo no tenía trabajo. Eso no es narrativa, eso es contar un cuento de ayer. Narrativa tiene que ver con la capacidad de reducir la campaña, de sintetizar la campaña en una amenaza, una oportunidad, víctimas, villanos, soluciones y héroe. Y esa es la disciplina de Trump, que aunque pensamos que es un loco, es la campaña más disciplinada permanentemente. Gane o pierda, la verdad que ojalá que nos saquemos de la cabeza esta idea de vaticinar. Por lo menos para mí me ayuda académicamente pensar poco en eso. ¿La amenaza cuál es? Perder el país que tenemos. Amenazas, Trump. Otra palabra que debemos conectar. Emociones. Trump es miedo todo el día, miedo todo el día, miedo todo el día. Viene la Tercera Guerra Mundial, vienen los inmigrantes venezolanos, viene esto, viene el otro, viene la Gran Depresión. Entonces, tú que ya tienes miedo, yo termino de acelerarte el miedo. Y mi reducción, no sé si conceptualmente esto es una herejía, es que, claro, le mete tanto miedo a su gente o a su votante alcanzable que termina por darle esperanza, porque termina la gente diciendo, Dios mío, viene la Tercera Guerra Mundial, pero este nos puede salvar. Dios mío, viene una gran depresión económica, pero este nos puede salvar. Dios mío, vienen los inmigrantes, que la verdad es que me ha puesto 5000 fotos en las redes sociales, pero este nos puede salvar. Entonces, miedo y esperanza es un matrimonio que en la ecuación de él cada día está más asociada. Pero cierro, que se me extendió la introducción. Entonces tenemos, no sé qué voy a decir después. Pero entonces tenemos amenaza, perder el sueño americano, perder lo que somos, que mira, que vienen los socialistas y vienen los inmigrantes y esto no vamos a hacer lo que somos. La oportunidad, volver a ser América grande de nuevo, valga la redundancia, de nuevo, porque ya lo hicimos. Las víctimas, una mayoría silenciosa, el pueblo, ¿verdad? Un poquito los blancos, pero vamos a dejarlo en la mayoría silenciosa, ¿verdad? Una mayoría silenciosa que luego los villanos ahora sobran. Antes era México, ahora son los inmigrantes, ya no son solamente los inmigrantes. China y la élite corrupta y radical de Washington. Entonces, esto es importante porque esto conecta todo, todo. Esto conecta un tweet, su discurso, su rally, todo, todo, todo. Las soluciones. América primero, aumentarle los impuestos a quien sea, pero aquí vamos a construir de verdad en Estados Unidos, hacer el muro de verdad, de nuevo,
Y el héroe, pues por supuesto que soy yo, que soy un hombre exitoso de palabra que dice la verdad siempre. Eh, de verdad, tratemos de no caricaturizarlo completamente porque si no desperdiciamos una oportunidad, es muy fácil para todos hablar de los gatos. Yo también voy a hablar de los gatos y que se come los gatos y todo ese cuento, pero hay mucho, mucho poder en lo que él dice y la forma en que se conecta con un grupo de personas que la mayoría se sienten olvidados. Esto es importante, porque el liderazgo se conecta con un sentimiento. El liderazgo no es una burbuja. Y la gran mayoría de las personas se sienten olvidados y sienten que este señor es un arquetipo de salvador, de protector, de hombre que dice la verdad, exitoso, que viene a cuidarme. Algunos de nosotros no votaríamos por él, perfecto, eso es irrelevante. Pero ese votante siente, este señor está ahí, me dice la verdad, está dispuesto a dar la vida por mí. Eso, hombre, es poderoso. Bueno, ahora ya a ver qué hace Kamala con semejante campaña. Pero voy a intentar también ser muy breve para ser introductoria y sin intentar repetir cosas que ha dicho Ricardo, ¿no? A ver, claro, ahora llega Kamala, pero ¿cómo empezó Kamala? Es decir, ¿cómo arranca ella su campaña? ¿Cómo decimos en términos de comunicación política que pinchamos la burbuja? Porque lo que existe al otro lado es una campaña permanente que empezó hace mucho tiempo, consolidada en el imaginario colectivo del votante estadounidense, con una persona que incluso gobernando Joe Biden en Estados Unidos, pues no ha terminado de no estar presente. De hecho, ha sido más presente que nunca, inclusive por las causas judiciales que tenía encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, ha sido protagonista permanente en los medios de comunicación. Y surge Kamala Harris la oportunidad de tener ese liderazgo y de estar al frente de esa campaña. Y hay algo que en los medios de comunicación se ha reiterado permanentemente, ¿no? Y es, puede ser la primera mujer que gobierne Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese marco que a priori puede ser una oportunidad, yo considero que sí lo es, pero lo intentó Victoria Woodhull a finales del siglo XIX, lo intentó Shirley Chisholm con storytelling y con una narrativa espectacular y no lo consiguió, Hillary Clinton tampoco, Chris Smith del Partido Republicano tampoco, y Kamala viene no a salvar, sino a tener un protagonismo en un momento en el que el liderazgo de Joe Biden está debilitado, mientras que el de Trump, lo que tú decías muy bien, ¿no? Es que le ha pasado a este tipo, no pasa nada, le ha pasado de todo y como a casi que lo victimizan, ¿no? En un momento en el que él está creciendo no solo en las encuestas, sino a nivel social. Y sin embargo, yo creo que Kamala más allá de lo que digan de los liderazgos femeninos, que yo rompo teóricamente el debate sobre los liderazgos femeninos, entre otras cosas, porque no creo en ellos, y voy a explicar por qué. El concepto de liderazgo femenino para mí no existe porque no hay ninguna mujer que lidere igual que otra. Eso no es verdad. Eh, Isabel Díaz Ayuso no es lo mismo que Concha Andreu. Ninguna diputada defiende una ley que otra diputada. Cuca Gamarra no es igual que María Jesús Montero. En ese espacio sí es verdad que las mujeres actúan en el marco de una discriminación histórica. Por ese motivo siempre se considera que puede haber modelos distintos de ejercer el poder. Eso es cierto. Pero en el marco de ese espacio de ejercer el poder, Kamala Harris ha tenido la oportunidad. Y aquí vengo a explicar lo que llaman esos eternos acantilados de cristal, es decir, poner una mujer al frente de algo tremendamente complicado. Y aquí podemos tener un debate después, pero yo considero que Kamala Harris no estaba en un acantilado de cristal, sino estaba ante una tremenda oportunidad, porque desde el verano su campaña ha sido un revulsivo. Y cómo pinchar una burbuja que es comprensible de entender cuando está alimentada en el tiempo y por algo que es una industria, porque la campaña de Trump no se entendería sin una industria, que es la industria de la desinformación permanente. Ese miedo generado está generado por una industria, por dos motivos principales. Uno, la industria de desinformación funciona en el marco del mercado.
oferta-demanda. Y perdonadme la expresión, considero mi casa y entre amigos, es lo que nos tragamos a diario, sin contrastar, en fuentes de información dudosas, en plataformas creadas con un objetivo concreto y con financiación, y donde hay empresas que ganan muchísimo dinero, muchísimo dinero. Por lo tanto, no se entendería la campaña de de Trump sin esa industria de la desinformación. Y en este lado, insisto, tenemos una mujer que tiene que hacer algo tremendamente espectacular, fuera de lo lógico, fuera de lo racional. Segundo, porque el Partido Republicano y muy especialmente la industria de Trump conoce muy bien cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro funciona principalmente de dos maneras, o principalmente captamos esa atención de dos maneras, ¿no? Una por la sensibilidad de lo que vemos y de ahí que nos inyecten ese miedo, y la segunda por anclaje. Da igual lo que diga Kamala después si Trump dice que se come los perros y nuestros animales domésticos. Da exactamente igual, porque de ahí nacen otra narrativa, que son canciones virales, que son letras, que son textos, que son artículos, que son contenido que crea la propia ciudadanía y que, insisto, están copando un espacio informativo. Y voy ahora con el cierre de esta pequeña introducción. Estamos ante algo fundamental, especialmente en esta campaña, y es la economía de la atención. Es decir, la campaña de Trump capta esa economía de la atención. ¿Dónde ha intentado pinchar Kamala la campaña? A través de algo explosivo, porque desde mi humilde punto de vista no existe otra cosa capaz de pinchar una campaña así. Y es a través de algo que ella explica muy bien, no solo porque, y esto lo contaré después, pero es verdad que como vicepresidenta ha estado oculta permanentemente, ¿no? Pero ella cuenta muy bien esa narrativa de la verdad, que decía Hannah Arendt que la verdad y la política pues no eran muy amigas, pero ella intenta abarcar esa verdad. El problema es que esa verdad es racional y va a la emoción en muy pocos casos. Ella está intentándolo hacer desde la alegría, desde la esperanza, desde la sonrisa, desde la música, desde las canciones, desde su naturalidad, su espontaneidad, que en términos los políticos hoy en día, y Joan que conoce muy bien a muchos políticos de este país, viven a base del argumentario, argumentario, argumentario. Y no tenemos políticos que piensan, que sienten, que reaccionan. La campaña de Kamala es el liderazgo visible, es todo lo que es el antídoto ante Trump, lo que Trump representa. Dudoso ganar cuando ahora mismo están muy ajustados, especialmente en algunos estados, las encuestas y en los principales tenemos ya a Trump por arriba. Es muy difícil pincharlo cuando ella hizo un revulsivo de apoyos. Y ahora contaré el tema de los apoyos después, ¿no? Hizo un revulsivo con el tema de los apoyos. Pero lo más importante en campaña, y voy a esto a decirlo también, no es muy, o a ver si lo digo de otra manera, una buena campaña no es sinónimo de ganar esta campaña. Yo creo que en términos de comunicación política, para intentar pinchar un revulsivo muy potente, de donde hay recursos, donde hay dinero, donde hay inteligencia, donde hay industria de la desinformación, en 2, 3 meses es prácticamente imposible. Por lo tanto, el reto es altísimo, altísimo. Pero sí considero también que en el marco de ese reto altísimo existe una oportunidad. Y cuando quieras, pues, David, vamos con... Gracias. La verdad que esto es mejor hacerlo antes de la elección, porque después de la elección todo el mundo nos va a explicar que ya sabía que iba a ganar fulano o la- y, pues nada, yo como siento que lo que tenía para agregar ya se me fue mucho, voy a ir medio rápido y dejar más tiempo probablemente para las preguntas. En este caso no me refiero nada más a mí, que no me gusta, me refiero a un grupo de personas que dice, no me gusta Trump, tampoco me gusta Kamala, no me gusta ninguno de los dos, no me gusta nada, no me gusta nadie, no sé si ir a votar, pero hablan más de él y tienen más argumentos, sean del mundo de la verdad o de lo que tú dices que no es tan verdad. Y al final yo digo, mira, este señor, pues quizás tampoco es tan malo, ¿verdad? Tampoco me fue tan mal con él. Eh, yo creo que para efectos académicos, aunque eso suene pomposo, yo sugiero
primero describir algunos atributos que son visibles en él, que son naturales o tratan de consolidarse. eh, y esta palabra yo no encuentro una buena traducción. Es como las personas que no saben pedir disculpas. Es como las personas que no... Volvemos otra vez a la falta de matices. Entonces, a él le han... Esto me parece fundamental para entender su liderazgo. Le han preguntado ya, no sé, por lo menos 100 veces sobre el tema del 6 de enero del 2021. Y mientras más le preguntan, menos pide disculpas. Es más, ya la última vez dijo, no, que eso fue un día de paz. Fue un día de paz, un día de alegría, un día de amor, un día bello, un día histórico donde habían puros patriotas, donde hace un año decía, bueno, la verdad es que yo sí les dije que no, pero poco a poco, pero él va, él va. Entonces, estamos hablando de un hombre que se cree su cuento y que no entiende bien el tema de los matices. Y además, este tema es interpretado por su votante duro como un hombre leal. Que mira que este no se puso con cuentos a decir que fuimos nosotros. No, no, no. Él se metió ahí a decir que éramos patriotas. Y a decir que... Y él busca la manera, pero este tema me parece muy poderoso. Porque lo mismo dice en otros temas. Lo mismo ahora cuando le preguntan, bueno, y el tema del aborto, él no pide disculpas, ¿no? Que esto lo quería todo el mundo. Lo quería todo el mundo. Todo el mundo quería, de todos los scholars, los académicos, todos los que saben de este tema, desde hace decenas de años estaban pidiendo que hiciéramos eso. Yo fui el único valiente que lo hizo. Y ahora el tema del aborto es un tema de los estados. Pero aquí tenemos un hombre que volvemos a la construcción de la seguridad. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es un hombre que no cree más o menos, ¿verdad? Construimos la mejor economía del mundo, tuve el mejor debate de la historia, la carne que yo vendía es la mejor carne del mundo, no importa si después quebró la compañía de carne, eso no importa, no, no, no. Entonces, ahí de nuevo, los que no lo queremos tanto nos reímos, pero en un grupo de votantes se ha mega edificado el mito de que este hombre es muy exitoso, este hombre es muy exitoso, este hombre lo que se propone lo hace. Eso es poderoso. En un mundo donde pensamos que los políticos son medio cachivache, que no, que dicen una cosa y hacen otra, o dicen una cosa y no saben ni cómo hacerla, pues este hombre lo que dice, lo hace. Bueno, algunos le dicen bullying, pero él cree en la definición del adversario. Si yo tuviera una pizarra, diría, entre las 5 cosas del liderazgo de Trump está su capacidad de definir a los otros. Sleepy Joe. Entonces comienza, parecen chistes, pero después la opinión pública termina diciendo la verdad que el presidente medio se queda dormido. ¿Y qué va a pasar si un día tiene que tomar una decisión importante? ¿Y quién toma las decisiones entonces? Dios mío santo. Entonces, después, lo que él llama el deep state tiene más sentido. Aquí tiene que haber una gente gobernando por el presidente. Entonces, comenzamos con un meme y después termina con una cosa más poderosa. Bueno, esto arrancó, el primer gol que tuvo en este tipo le decía al hermano de Bush, que se suponía que era un favorito al principio en las primarias del 2016, le decía low energy Jeb. Si te quieres quedar dormido, escucha unos 3 o 4 minutos a Jeb Bush y así. Bueno, lo mismo hace con líderes internacionales, ¿verdad? Al de Corea del Norte le dice Rocket Man, a este le decía Little Marco y ustedes saben que eso es. Pero a su gente le gusta, a su gente le gusta. A su gente y a muchos les gusta. Nos da un poco de risa. Yo no quiero ser trivial con un tema tan delicado como esta característica, pero nos gusta un poco. Ya a los periodistas les gusta. Y entonces si Ángela y yo tuviéramos en un plato, le diría, mira lo que dijo ayer, mira lo que dijo ayer. Y con cara de que supuestamente está mal, pero alimentamos esto todo el tiempo, ¿verdad? Pues ya hablé de esto, de América Primero, que me parece central porque el tema de la agenda globalista en muchas partes del mundo ha permeado. Y entonces, este tema de que nosotros en Michigan teníamos 7 plantas y ahora nos quedan 2, pues porque los que estaban antes se las llevaron para otro lado o permitieron que se las llevaran para otro lado con el cuento de la globalización. Pues que les digo que ustedes ya no hayan visto, ¿verdad? Esta es la foto del año. No importa si gana o pierde, eso es irrelevante, ya lo hemos dicho. Pero esto es un hombre que es capaz de, miren, de dar la vida por nosotros. Es capaz de, miren, de pararse ahí.
Y otro político, yo bromeo como la gente lo narra. Otro político hubiese salido corriendo. Se hubiese quedado ahí agachado. Y salió a decirnos, sigamos luchando. Nunca nos rindamos. Entonces, bueno, para los que entendemos, es poderoso, ¿verdad? Ya dije lo de los enemigos. Y esto es importante porque entonces construye su liderazgo a partir de las antítesis, no solamente de los contrincantes, de los villanos. Los villanos son Facebook, Google, el Deep State, el FBI, hay un conjunto de personas controlando las instituciones. Entonces, cuando Joan hablaba de Vika y de esta sensación de incertidumbre, yo no me atrevería a agregar nada, no es esa mi intención, pero en mi mente yo anoté, bueno, y también hablemos de la desconfianza que tenemos en las instituciones en muchos países, porque Trump se alimenta de esto. Trump sabe, ¿por qué? Porque a veces decimos, ¿y cómo se pelea con los medios? Pero que si él ya sabía que la mitad de los ciudadanos no creen en los medios tampoco. ¿Y cómo se pelea con el Congreso? Si él sabe que el 90% no confía en el Congreso, si él sabe que la gente no confía en el FBI, entonces estamos viviendo un mundo y él sabe que eso le es rentable. El juego de estar permanentemente peleándose con los bancos, las farmacéuticas y todo esto, ¿verdad? Bueno, él dice las cosas como son, si a la gente le gusta bien o no, pues mira, hay unos venezolanos ahí entrando con armas en Colorado. Y si Ángela dice que la verdad después es distinta y viene un periodista y le dice, mire, que al alcalde de este pueblo dice que eso es mentira, pues yo tengo otros datos. Usted vaya a averiguar, vaya por favor y averigüe bien, vaya y averigüe bien porque a mí me han dicho otra cosa. Pues bueno, esto, pues no sé qué decir, porque también son nuevas formas de movilización. Lo que nos parece un chiste es que sus votantes, hoy Trump está ganando el juego digital, está ganando una parte del juego. Entonces ustedes, yo no tengo herramientas para decir esto con certeza, pero encuentro 5-1 más videos generados con inteligencia artificial a favor de Trump que a favor de Kamala. Son nuevas formas de movilización. Hace 20 años yo iba a la campaña a tocar puertas. ¿Tú quieres que te ayude? Bueno, voy a tocar puertas o a hacer llamadas. Ahora no, yo, ¿qué, hombre? Yo no quiero tocar puertas nada. Voy a ponerme a hacer videos a favor de Trump. Y hay videos de este señor fantásticos. Esto es poderoso. Él genera un vínculo emotivo con su gente, pues todos los candidatos, pero yo lo siento, de verdad, no quiero exagerar el chiste del debate, yo lo siento mucho más poderoso en Trump que en Kamala. Él hace que su gente de verdad diga, mira, este señor, algunos piensan que es casi un ungido por Dios. Esto de nuevo, yo todos los días trato de decirme, esto no es un chiste, Ricardo. Algunos lo comparan con Martin Luther King. Es una cosa que algunos días yo digo, Dios mío, Ricardo, tranquilo, léelo bien, estúdialo bien. Pero dicen, este señor es una oportunidad que tenemos. Y entonces eso les hace sentir, tengo que trabajar más por él, tengo que acompañarlo. Y esto es poderoso porque entonces las personas van y tocan más puertas, hacen más llamadas, organizan más reuniones, ¿verdad? Los olvidados, como los dije. Cuando hablamos de liderazgo también tenemos que hablar de la familia y la fe. Ángela tiene razón, él es un liderazgo más consolidado, pero él permanentemente muestra su familia y esto es poderoso para muchas personas, ¿verdad? Una familia impoluta, una familia de gente linda, no inventa nada, ¿verdad? Una familia de gente exitosa. Habla mucho también de su padre, habla también de su hermano alcohólico, de por qué él no toma alcohol. Y entonces a partir de eso habla de su familia en tono de disciplina, en tono de gente que sabe lo que hay que hacer. Y con la fe ha tenido la inteligencia de no hacerse totalmente el neoconvertido, sino de ir gradualmente, obviamente que se alimenta de muchos votantes de fe, pero de ir poco a poco subiéndole el volumen a esto, ¿verdad? Y entonces ahora, pues termina de ponerle la cereza al pastel. Dice, esto fue cuando el intento de asesinato. Dice, bueno, para esos que no creen en Dios, yo les digo que deberíamos comenzar a pensar en esto. Acaban de tratar de asesinar y la bala me pasó acá, milésima. Y yo ahora soy más creyente. Entonces, ¿no? Desde una... y lo dije antes de estos slides de acompañamiento,
pero él todo el tiempo es miedo, miedo, miedo. Viene la Tercera Guerra Mundial. No, no es. Probablemente muchos de ustedes siguen la campaña, pero es así realmente. Él habla de la Tercera Guerra Mundial. Él habla de la Gran Depresión económica. Vamos a ir al 1929. Él habla de la gran invasión de los inmigrantes. Él habla del socialismo. Entonces son grandes miedos que nos pone por delante. Y bueno, y como bien sabemos, y se conecta de nuevo con lo que Ángela dijo, de que es un liderazgo consolidado, es una marca. Lo que para algunos es un chiste, de que el señor esté vendiendo relojes de oro por $100.000, bueno, para sus seguidores, para algunos de sus seguidores es una oportunidad. Mira, pues tengo un objeto de lujo que nada más hay 5.000, hombre, que cuesta $100.000, pero bueno. Y entonces hay tarjetitas, figuritas, mocks, y entonces todo eso ayuda. Ya lo dije, pero la campaña tiene que el liderazgo, hay que estudiarlo conectado con la narrativa. La narrativa es perder el sueño americano, la oportunidad es hacer América grande de nuevo. Los víctimas son los trabajadores. Esto era en el 2016. Los villanos eran México, China y la élite corrupta. Y antes hablaba del muro y de acabar con el Tratado de Libre Comercio. Y esto no ha evolucionado casi nada. Todavía la amenaza es perder el sueño americano. Todavía la oportunidad es hacer América grande de nuevo, ahora. Todavía las víctimas son los trabajadores. Ahora hablo un poco más de los olvidados. Y en los villanos le agrego algunas categorías. Ya no digo México, sino digo los inmigrantes ilegales. Y ya no digo nada más la élite corrupta de Washington, sino que es la élite corrupta y radical. Y radical. Porque ahorita cierro con esto, ¿verdad? Con el contraste. Entonces ellos son radicales. El muro, fabricar en Estados Unidos, que otros paguen lo justo. Y bueno, voy a dejar a Hillary de lado y entonces venimos para acá. Y el contraste que él intenta cada segundo establecer es un contraste de yo soy un hombre fuerte, yo soy un luchador, mientras que ella es una mujer débil. Es una mujer débil de posiciones, débil de resultados, por lo que yo soy exitoso y ella es un fracaso con la inmigración, un fracaso con la economía, eh, un fracaso con todo lo que se ha propuesto, un fracaso cuando fue fiscal general en California, un fracaso en todo. Trump, la categoría conceptual es definición del adversario. Él no cree en la definición del adversario, él cree en la demolición del adversario. Nos guste o no, ¿verdad? Él cree, ¡pum!, te voy a dar hasta que te voy a tumbar. Eh, El contraste es USA primero versus globalista y el contraste es nosotros creemos en la libertad y ella es una radical tipo California. Y como viene de California, le viene de anillo al dedo, ¿verdad? De valores progresistas, que está pensando un poco en tonterías en vez de los verdaderos intereses del país, que anda todo el día pensando en el aborto y cosas de estas, cuando esta no es la única agenda que nos interesa. Y entonces es radical, pues, es socialista. Y pues ya lo dije, ¿verdad? Y entonces él entusiasma a la gente, mueve a la gente y logra que la gente esté encendida hablando de él y poco más para decir. Yo creo que lo más importante era esto y a partir de ahí pues nada, escuchemos a Ángela y ojalá que hayan buenas preguntas. Bueno, yo voy a ser caóticamente ordenada, o al menos lo voy a intentar, porque frente a esta campaña, insisto, tenemos otra que es un poco más, no racional, sino extrema o extraordinaria por el momento, por los tiempos, por el revulsivo, por la intentar, bueno, pues una capacidad de movilización frente a lo que se ha consolidado, insisto, durante una campaña permanente durante todos estos años y cómo, bueno, pues Kamala Harris está intentando hacer, aunque dicen que para definir a un líder es imposible hablar de intentar, sino que se hace. Pero sí me gustaría contaros una pequeña anécdota para empezar. Hace quizá 3 años me tomé un café con una persona que trabajaba en una consultora que yo admiro mucho y que sigo mucho, porque parte de mi trabajo pues, me ha inspirado en esta consultora que conocí gracias al máster en el viaje que hicimos a Estados Unidos, también a Ricardo, porque coincidimos ayer, que se llama Emily's List. Y hablé con una directiva que estuvo visitando en Madrid y le comenté tomando un café quién podría sustituir a Joe Biden, ¿no? Y ella me dio varios nombres y dije, ¿y por qué no Kamala? Y esto pasó hace 3 años.
y me dijo, pues Kamala no, porque no tiene apoyos. Digo, ¿por qué no? ¿Qué apoyos no tiene, no? Dice, el movimiento feminista está dividido, no ha hecho, digamos, un trabajo con las bases, no visita territorio, no capta recursos, no es atractivo, en definitiva y en resumen, para quien tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? El poder lo tienen las movilizaciones, las causas y las grandes corporaciones que tienen, obviamente, dinero y las que tienen influencia en Estados Unidos como país, ¿no? Entonces, ella me dijo que obviamente no tenía esos apoyos. Dos, Kamala es vicepresidenta. El papel de vicepresidenta en Estados Unidos es un papel muy secundario. A ella es verdad que se le atribuyen determinados éxitos, como por ejemplo el plan de infraestructuras, donde creo que se ha hecho la mayor inversión de Estados Unidos en los últimos años, pues para hacer grandes infraestructuras de comunicación, para invertir en energías limpias, en el nuevo programa hacia el cambio climático y la nueva descarbonización, y mayor conectividad para que haya, bueno, pues no haya brechas digitales entre territorios en Estados Unidos, en todos los estados. También ha impulsado un nuevo programa de diplomacia feminista, ha impulsado un plan de género espectacular. Claro, ¿qué os estoy contando? Os estoy contando acciones, experiencias, éxitos, y muchas campañas electorales se basan como principal estrategia en contar los éxitos. Ella no puede contar estos éxitos ni rentabilizarlos, entre otras cosas porque nosotras, las mujeres, somos las eternas números dos. Por lo tanto, no rentabilizamos, no capitalizamos esos éxitos. Por tanto, no se le atribuye ese liderazgo. Dos, quien piensa que Kamala nunca ha sido líder comete un tremendo error, porque solo hace falta, como muy bien hizo Obama en sus años, con la construcción de ese storytelling, una campaña en positivo, decir quién era. Ella lo está explicando en menos de 2 meses, pero ella ha sido líder durante toda su vida por muchísimos motivos. Fue primera delegada, como fiscal de distrito, fiscal general, etcétera, etcétera. Y ella ha hecho grandes campañas y conoce cómo son las estrategias de campaña, cómo se mueven los consultores, los asesores de campaña en términos de comunicación. El problema es que no ha tenido ni la visibilidad ni la oportunidad. Y en base a esto, insisto, es una campaña que cuesta movilizar, pero lo he intentado con una sola carta, ¿no? Que es la de la emoción, la de la sonrisa, intentar darse a conocer el menor tiempo posible. Hay otro factor. Las candidatas, quitando Hillary Clinton, que han intentado ser presidentas de los Estados Unidos y jugado unas primarias, porque también hay que jugar unas primarias, donde no siempre, por decir que nunca, se tiene el apoyo del partido, ella viene desde las bases. No es una persona que ha tenido como las grandes líderes que podamos reconocer que son personas que le deben algo a alguien, que tienen padrinos, que las ayudan porque consiguen una causa determinada o porque sencillamente pues les toca esa silla, ¿no? O porque las utilizan momentáneamente y políticamente para conseguir algo que es rentable políticamente, es decir, el Gender Affinity Effect. Es decir, si necesitamos, por ejemplo, el voto femenino, pues vamos a poner a una mujer que en este estado nos viene muy bien, ¿no? Y a ver qué pasa. Pero no porque reconozcan en esa mujer ese liderazgo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos factores para entender cuál es el liderazgo de Kamala. Fijaos que yo estoy explicando la campaña de Kamala desde el punto de vista en el que ella la está haciendo. Y él la ha contado desde el punto de vista en el que Trump está haciendo. Yo os estoy intentando convencer y él le ha hecho explicar. Seguramente la batalla de la comunicación o de la atención la gane él, pero es lo que justamente está ocurriendo en estos momentos. ¿Puedes poner, David, el vídeo? There are two very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past. We're a failing nation, a nation that is dying. We're a nation that's in serious decline. What I do offer is a new generation of leadership for our country, one who brings a sense of optimism about what we can do. We all have so much more in common than what separates us, and we can chart a new way forward. I'm Kamala Harris, and I approve this message.
¿cuál es la alternativa? Y ella lo explica muy bien. Es una nueva generación de líderes, porque lo que Estados Unidos, y me puedo atrever a decir el resto del mundo, están acostumbrados es a tener liderazgos, y permitidme la expresión, testosterónicos. ¿De acuerdo? ¿En qué tipo de liderazgos creo, ¿no? Como profesional, incluso en los liderazgos que son extensibles, que son transformadores? Ella, como fiscal general y por su historia, también perdonadme la expresión porque estoy en familia, ha molestado a mucha gente. Porque cuando se atreve como fiscal a tocar el mercado inmobiliario, cuando se atreve a decir que los presos pueden reinsertarse, cuando se atreve a sacar a la gente de las cárceles porque dicen este señor no es culpable, sino que tenemos en Estados Unidos con la droga un problema, una pandemia de salud pública, está tocando las narices a gente que no le apetece que moleste. Es decir, ha sido incómoda. Por eso, durante toda su trayectoria, ha construido Estado, ha construido proyectos, ha construido políticas públicas que incluso Obama aplicó durante su gobierno, pero tiene el rechazo, insisto, de aquellas personas que tienen el poder de incluso de apoyarla para ser un revulsivo contra Trump. Si medimos las consecuencias, hablamos de consecuencias racionales. Es decir, si gana Trump, ¿qué va a ocurrir? Efectivamente puede ocurrir, porque él está amenazando con algo que puede llegar a ocurrir si él gobierna. ¿Puede ocurrir una tercera guerra mundial? Pues es que la gente lo puede percibir. ¿Puede ocurrir que los que más tienen sigan teniendo más? Puede ocurrir. ¿Es ético lo que está haciendo Elon Musk de dar 1 millón de euros a diario? Pues es que eso es comprar la campaña. ¿Estamos haciendo campañas éticas o estamos volviendo al absolutismo, ¿no? Como decía Kamala, ¿es una campaña del pasado o vamos a mirar hacia el futuro? 2, su experiencia, insisto, como líder, puede ser a favor y en contra. Y yo creo que en el momento actual que nos encontramos, multidimensional en términos de comunicación, más horizontalizado, muchos votantes pueden decir, bueno, pues si me estás proponiendo algo que crees que puedes hacer, ¿por qué no lo has hecho ya como vicepresidenta? Entonces, eso puede generar desconfianza y desmovilización frente a alguien que tiene un discurso que es Dios. Entonces, frente a Dios, ¿qué puede hacer una mujer que viene a comprometerse a hacer cosas? Y no solo hacer cosas, sino hacerlas de otra manera. ¿Cómo es de otra manera? Pues no imponer, sino dialogando. No imponer o no amenazando, sino consensuando. No metiendo miedo, sino escuchando. Y esa es otra nueva generación de líderes que es en la que ella cree. 1, con referentes, 2, con historias y 3, intentando hacer ver que al votante lo que tú estás padeciendo, lo que a ti te está ocurriendo, yo lo estoy entendiendo. Porque mis padres lo pasaron, porque mi madre es referente, porque me costó mucho estudiar, porque yo actúo en el marco de la libertad, que no es que es el siguiente marco. Un segundo. En el marco de la libertad. He dicho que voy a ser ordenadamente caótica, ¿eh? En el marco de la libertad. ¿Cuál es la libertad? Obviamente la libertad es todo lo contrario a un capitalismo agresivo, testosterónico, en el que únicamente pues, vemos en las redes sociales, como decía antes, el cerebro, los impactos que recibimos en el cerebro es la mayoría hombres mayores de 35 años y defendiendo algo que no es el reflejo de la sociedad estadounidense, pero que nos llama la atención. Y como he dicho antes, estamos en base a la economía de la atención. Y especialmente quienes generan contenidos que vemos como primer impacto y como fuente de información en las redes sociales, es lo que creamos. Es esa industria que se cree y se comparte. Voy un segundo. Liderazgo. El liderazgo, especialmente de las mujeres, no se crea en base a lo que nosotras queremos decir, sino a que los medios dicen de nosotras. Y eso es distinto a cómo tratan Estados Unidos, los medios de comunicación, a Trump, aunque no lo tratan muy bien, pero él
interactúa con los medios de comunicación, porque sabe que tienen el poder. Por lo tanto, los medios de comunicación suelen ser un problema para las mujeres, también para Kamala, porque especialmente lo que se ha contado en los medios de comunicación de Kamala es su débil posicionamiento, por ejemplo, con la guerra de Israel en Gaza. Entonces, exacto, el débil posicionamiento de Kamala. Entonces, es una de las cosas que dicen, si tenemos una situación en Israel de este tipo, ¿qué va a hacer esta mujer frente a esto? Y entonces, ese corte de 40 segundos en los medios de comunicación de manera repetida nos genera dudas y no la percibimos o no la interpretamos como una líder. 2, las campañas electorales. Lo he dicho antes, pero ante una campaña permanente electoral industrializada como es la de Trump, la campaña electoral de Kamala no es igual. Y esto estoy convencida de que se replica no solo en todos los países de Latinoamérica, sino en todos los países de Europa, donde además 5 primeras ministras han dimitido en los 2 últimos años. Y esto debería sorprendernos, porque las campañas electorales no es igual si es una mujer o un hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres jugamos en un tablero de juego que no es nuestro. No son nuestras reglas, no es nuestro tablero. Somos víctimas de un sistema en el que intentamos sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que además nos enfrentamos a sociedades y audiencias profundamente estereotipadas. Y con instrumentos, lo ha dicho muy bien Ricardo, ahora principalmente que usan la inteligencia artificial. Pero ¿cómo vamos a entrenar una máquina que principalmente entrenamos en la cultura británica y estadounidense porque está en inglés, donde metemos datos que ya de por sí tienen un sesgo? ¿Qué ocurre? Y nosotros hicimos la prueba para la campaña de las europeas. La campaña de las europeas, si intentábamos hacer un contenido, pues Teresa Rivera aparecía guapísima, altísima, delgadísima, y me incluyo porque hice la prueba. Digo, claro, esto es aspiracional, estoy divina. ¿Qué ocurre? Que esa no es la realidad. Las mujeres y los hombres introducidos en inteligencia artificial no son reales, no tratan el producto ni la interpretación de datos, ni generación de contenido de una manera real. Y además es muy manipulable, y si yo le envío especialmente a la gente mayor como mi madre esto porque hice la prueba, se lo creen, no lo cuestionan y no lo contrastan. Representatividad. Existen obviamente las representaciones simbólicas y sustantivas. Ella ha tenido una representación simbólica y se presenta una campaña electoral sin haber tenido prácticamente como vicepresidenta margen de maniobra. ¿Qué ha sido? Colchón. Ha sido un colchón de Biden el que ha aguantado los golpes, pero no ha rentabilizado los éxitos. Y este ejemplo es replicable para muchas vicepresidentas y muchas mujeres líderes. Encuestas. Queremos levantar algo que son las encuestas, pero las encuestas también se comparten y se publican con intencionalidad para mover electorado. Penalización, obviamente. Insisto que las encuestas, 5 minutos, ¿no, Santi? 5, menos. La penalización existe y existe en todo lo que os he dicho antes. No es solo que tengamos que enfrentarnos a un rival que amenaza porque quiere destruirnos. Es que además contamos con que delante tenemos una sociedad profundamente estereotipada que desconfía y donde además ninguna mujer ha llegado antes. No ha llegado antes. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Está la sociedad preparada para tener una mujer presidenta en los Estados Unidos? Y empezamos con lo racional, frente al tuit y el meme que ya ha triunfado de Trump. ¿Está la sociedad estadounidense preparado? Y os voy a decir que no. ¿Por qué no? La sociedad estadounidense, ni la española, ni la latinoamericana, considerando que Latinoamérica obviamente no es un país, cada país tiene su idiosincrasia, su caracterización y su personalización, no está preparada para valorar de la misma manera a Trump que a Kamala, porque nunca la van a valorar por lo que sabe o por cuánto sepa capaz de hacer por mí si efectivamente viene una tercera guerra mundial. No lo sabemos y no lo van a valorar igual, porque nuestro cerebro, nuestra cultura, culturalmente nuestra construcción cultural está basada en valorar a las mujeres líderes en base a adjetivos.
no en base a lo que han sido capaces de hacer. Y cuando hay una mujer con ambición que ha sido capaz de hacer algo, la penalizamos, la insultamos, la infravaloramos. Decimos, "Oh, es que esta tenía mucha ambición". ¿Y qué? Si lo hizo posible. Yo creo en estos, decía en estos liderazgos, en el extensivo, insisto. No creo en los liderazgos femeninos, creo en los feministas, en los transformadores, en los extensivos. Y ella, históricamente, por los distintos cargos de responsabilidad y sustantivos que ha ido abarcando a lo largo de su vida, ha hecho una transformación. Pero ¿cómo convencemos al electorado de que puede verdaderamente transformar un país? Y por último, And so, on behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender, or the language your grandmother speaks, on behalf of my mother and everyone who has ever set out on their own unlikely journey, on behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. esto marca la diferencia. Y os voy a poner un ejemplo totalmente contrario. Cuando en nuestro barrio tenemos un circo de barrio, pero aparece momentáneamente el Circo del Sol, aunque nos cueste 200 euros, vamos al Circo del Sol, porque es la diferencia, porque nos va a dar diversión, porque nos va a dar entretenimiento. Como decía Shirley Chisholm, ¿por qué te presentaste siendo negra? Porque no fue Obama el primero, fue Shirley Chisholm la primera negra mujer que presentó a los Estados Unidos. Y ella dijo, porque alguien tenía que hacerlo primero. Pues sí, alguien tiene que hacerlo primero. Pero cuando existen liderazgos extensibles, diferenciales, que abarcan propuestas políticas, y ahí lo que decía Joan, la policy, entre la policy y la politics, él se centra en la política, ella en las políticas públicas. Cuando existe una política pública que marca la diferencia, existe un liderazgo alternativo. No sé si os he convencido, ¿no? No sé si habrá ganado Trump, ¿no? Pero yo mi apuesta la tengo clarísima. Hola, soy Paola. Mi pregunta va directo para Ángela. Quiero preguntarte qué opinas de la estrategia que ha usado Kamala Harris para acercarse como al electorado más joven, específicamente en TikTok, como subiendo las trends y hasta el momento de hacer un rave con Kamala Headquarters, como para acercarse al electorado más joven. Bueno, hay veces que en comunicación política hay cosas que hacer de sentido común. Nosotros que nos dedicamos profesionalmente a esto, siempre digo que lo único que tenemos que hacer es escuchar ahí fuera y ser grandes intérpretes de la realidad. Ella ha hecho algo que es de sentido común, que es estar donde está la gente que necesita para rentabilizar el voto. Si la gente que necesita para rentabilizar el voto está en TikTok, hay que hacer campaña en TikTok, con nuevas narrativas, nuevos lenguajes. Permitidme la expresión también, sin idiotizar al electorado, pero contando de una manera atractiva, de una manera cercana, en los espacios en los que están, porque lo que no se puede hacer una campaña política es no estar donde está la gente. Y pongo también un ejemplo muy concreto en Madrid, con la campaña de hace 2 años aproximadamente, ¿no? Yo recuerdo que en esa campaña electoral en Madrid había
3 años, sí. Había tecnológicamente grandes espacios y grandes mítines a puerta cerrada con videoconferencia. Grandes mítines de grandes discursos. Veías cuántas personas se conectaban y había 2, 3, 15, 20, no más. Es decir, inviertes grandes recursos de dinero, muchísimo tiempo, muchísima preparación, pero ¿dónde estaba la gente en Madrid? Comprando en la Gran Vía, yendo a Callao, en Plaza España. Es decir, si tú no reconoces, no escuchas, no estudias y analizas dónde están tus principales votantes y no haces los que consideras que les va a captar su atención, vas a perder una oportunidad enorme. Insisto con la economía de la atención. Hola, buenas tardes. Días creo todavía. Mi pregunta es para Joan, pero también me gustaría escuchar pues, las opiniones de Ángela Paloma y de Ricardo, porque es un tema transversal. Tiene que ver con el papel de los medios en esta cuestión de la polarización, en esta cuestión de las campañas. Algo que pues se ha visto en España recientemente es esta cuestión, y es algo de lo que hablaron los premios Nobel de Economía, Acemoglu y Robinson, esta cuestión de las instituciones informales. El respeto que normalmente era la materia prima del comportamiento entre los partidos, que veíamos como una norma, porque a pesar de todo, bueno, se reconocía que el oponente político era legítimo frente al público, frente a las otras personas, su competencia era legítima. Pero ¿qué vemos ahora? La presidenta de la Comunidad de Madrid llamando hijo de puta al presidente de gobierno en una sede diplomática, en una sede solemne. Vemos también al líder del partido Vox, Santiago Abascal, mencionando a Pedro Sánchez como un golpista, como un corrupto. Es decir, ignorando como las normas pues las normas de convivencia a las que nos deberíamos estar pues apegando. Y lo mismo pasa en Estados Unidos con esta cuestión del fraude electoral, las acusaciones, que a pesar de que pues, no existen pruebas, finalmente es un tema que se está poniendo de moda, que está afectando finalmente a las personas. Y mi pregunta es, ¿cuál debe de ser el papel de los medios de comunicación y en especial de nosotros que vamos a estar pues finalmente, o esperemos en el futuro, al frente de los liderazgos comunicativos para que estos medios no estén abonando al tema de la polarización, para tratar de recomponer la cuestión del respeto, la cuestión de la ética y la cuestión de pues, un buen comportamiento y una competencia justa entre partidos? Esto en 2 minutos o en uno, ¿no? No, yo entiendo la cuestión. Desde mi punto de vista, para responder rápido, creo que hay una erosión muy fuerte sobre sobre la credibilidad del sistema y las expectativas que este sistema ofrece a la gente. Cuando eso se da, entonces saltan todos los resortes de contención, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el sistema genere posibilidad de ascenso social, ¿no? La crisis que se da entre los jóvenes sobre la falta de expectativas de futuro, por mucho que se les dijo que si se esforzaran y se tal, pues esto tendría resultados. La sensación digamos, de estancamiento de la mejora de las condiciones de vida, a pesar de que la economía pueda crecer, ¿no? Yo creo que esto genera una falta de... O sea, hay un tema clave que ya el editor de Financial Times, que ahora no me acuerdo, que ha hecho un libro relativamente reciente, ¿no? Dice que es, digamos, el problema básico de la democracia, que es no responder a las promesas que genera. Las promesas de la democracia no son solo la selección de las élites, es recuperar la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. Si esas promesas de contenido no tienen proyección, entonces se desnuda la democracia a lo que es simplemente selección de las élites, ¿no? Entonces eso es una erosión muy fuerte. Entonces eso permite todo tipo de excesos, ¿no? Porque se ha roto esa idea común de que este sistema nos permite, ¿no? Y nos proyecta hacia un futuro de bienestar. Evidentemente esto tiene todas las derivadas de emergencia climática, lo que queráis, ¿no? Desde el punto de vista. Pero yo creo que ahí esa falta de respuesta a las promesas de la democracia es muy importante y los temas de desigualdad son claves.
Bueno, igual breve, intentando darle otro giro. En tu pregunta hablas de medios y ya eso no existe como categoría. ¿Verdad? Tenemos múltiples categorías de medios, que aunque sea una obviedad, tenemos que reflexionar sobre eso. Yo, como los carpinteros, me voy siempre para mí. Entonces, ¿qué pasa en la elección? Bueno, que Kamala va a un podcast que se llama Call Her Daddy, que tiene 4 millones de seguidores, porque como dice ella acertadamente, hay que ir a donde está la gente. Entonces, ya cuando hablamos de medios, tenemos que entender que el producto de la desconfianza y de otras tendencias, esto se ha fraccionado de tal manera que es difícil, que es más difícil pedirles a todos un comportamiento uniforme, el que sea, el que a ti te gusta o el que a mí me gusta. No, ya no es posible eso, ¿verdad? Yo sí soy lo suficientemente viejo como para que cuando yo comencé en el mundo de las campañas, tú tenías un desafío, ponerte de acuerdo con 2 o 3 medios. Si tenías recursos, dependiendo del país, sin insinuar nada ilegal, pues podías lograrlo. Y si no, tenías que enfrentar a la máquina. Ahora no, ahora son 100, 200 y un tiktokero por acá y una cosa por ahí. Entonces, tenemos que también. Y voy a ser provocador, o creo. Esa expectativa de que los medios pueden hacer fact-checking no da, no da, no alcanza. Porque mientras más fact-checking, más polariza. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para interrumpir a mi presidente? ¿Y quién eres tú? Que mira, que tú no estás en el debate. Entonces, yo entiendo tu pregunta. Quisiera que fuera esto un poco más ordenado y decente y todos los adjetivos que utilizaste, pero no veo ese escenario reordenado, al menos en el corto y mediano plazo. Y yo brevemente, porque creo que lo han contado muy bien Joan y Ricardo, como soy periodista no puedo decir otra cosa, y es que tenemos una enorme responsabilidad, los periodistas y los medios de comunicación, porque hoy ya no hay noticias. En los medios de comunicación ponen noticias, bueno, mensajes que son de dudosa procedencia, de dudoso contenido y de dudosa fuente. Entonces, creo que existe la responsabilidad de ejercer una profesión desde la ética, pero más que nunca, porque hay algo que Joan ha comentado muy bien y es el peligro de nuestra democracia. Y la democracia también está construida en base a una libertad de expresión ejercida por medios de comunicación que hagan bien su trabajo. Y yo sí cuestiono, aunque podamos llamar medios de comunicación ya no medios de comunicación, que tienen que tener la responsabilidad de hacerlo. Y los gabinetes de comunicación, y aquí veo algún compañero que también ha estado en el equipo y que no podemos pasarnos la vida permanentemente corrigiendo a los medios de comunicación porque han publicado información falsa por no llamar para contrastarla. Y eso también es responsabilidad de los medios de comunicación, porque sí tengo que reconocer que hoy la mayoría se basa en cuestiones infundadas y en rumorologías. Y creo que, bueno, ha existido una evolución negativa de la profesión y que eso mueve las placas tectónicas, mueve los pilares de nuestra democracia. Y yo considero que es una realidad y tenemos una enorme responsabilidad.